Como cada trimestre, presentamos el reporte de inflación, en este caso el que corresponde a junio del año. Y vamos a comenzar con la parte internacional. A pesar que ya en el reporte anterior había visto un deterioro en la perspectiva de crecimiento, debido a una incertidumbre de las políticas comerciales y también de riesgos geopolíticos, con la evolución de las cifras recientes hemos ajustado un poco más este crecimiento. Corresponde además a la visión que tiene diferentes organismos multilaterales, bancos de inversión, etc. Antes esperábamos para el mundo un crecimiento de 3%, ahora lo hemos bajado a 2,7%, y para el próximo año una situación similar, también de 3 a 2,7%. El país que más se ha ajustado es Estados Unidos, que antes esperábamos un crecimiento para este año de 1,8 o 1,3 y para el próximo año 1,1 de 1,8 que teníamos antes. El mundo, como he dicho, ya baja en las proporciones que mencioné en el cuadro anterior. El FED tuvo su reunión, la Reserva Federal del Banco Central Norteamericano, esta semana y publicó sus proyecciones. Y allí mismo se puede ver también cómo los miembros que deciden la tasa de interés en Estados Unidos también ajustaron sus proyecciones. Hace 3 meses esperaban un crecimiento de Estados Unidos 1,7, ahora esperan uno de 1,4. Para el próximo año espera antes 1,8, ahora espera 1,6. Para 2027 se mantiene y para el largo plazo también se mantiene. Por lo interesante es para estos 2 años, 25, 26, sí bajan de crecimiento. El desempleo también sube de 4,4 que esperaban antes a 4,5, de 4,3 que esperaban para 2026 a 4,5. Y incluso para 2027 está proyectado un desempleo ligeramente más alto que es el que esperaban hace 3 meses. La inflación esperada ha sido 2,7 a 3 y para el próximo año 2,2 a 2,4 y para el 2027 2 a 2,1. Así como el año pasado tuvimos menor inflación que Estados Unidos, este año también debemos tener menor inflación que Estados Unidos y el próximo también. Y creemos que tendrá 2027, si siguen a ese nivel. La subyacente, que es la inflación que más bien toma en cuenta el FED al realizar su política monetaria, también se elevó ligeramente, 2,8 a 3,1 para este año y 2,2 a 2,4 para el próximo, y 2,1 para el 27. La tasa de interés sí proyectada para este año no ha variado en cuanto a la cantidad de reducciones que se esperan, y para el próximo año sí ha bajado la reducción en una vez. Si vamos al siguiente gráfico, tenemos la inflación. En el mundo viene bajando, pero todavía se mantiene elevada. Allí se puede ver cuánto hemos corregido frente a los picos. En la inflación más alta en este periodo de inflación post-COVID se dio en muchos países, incluso desarrollados con inflación de 2 dígitos. Pueden ver ustedes países como España, Alemania, Estados Unidos mismo, encima de 9%. Nosotros llevamos 8,8%. Un país de América Latina que estuvo un poco menos con nosotros, México, 8,7%. Los demás países tuvieron 2 dígitos también. Brasil, Chile, Colombia. Entonces ha bajado. Vamos a discutir la inflación de mayo después, otro gráfico, porque no sigo. Los datos de incertidumbre de política comercial siguen altos. Han bajado frente a su pico, han bajado frente al momento de abril, en que no sé a qué se producía, hubo anuncios, retrocesos, etc. Está también la tasa de ansiedad promedio, que no sabemos cuánto durará realmente, no se termina de aclarar todo el panorama, pero actualmente la tasa que se tiene para China es de 51%, la de China, Estados Unidos, 31%, y la que en promedio tiene Estados Unidos para los países es 15%. En su caso, la tasa que se aplica es 10%. Puede ser que 30%, perdón, las exportaciones de Estados Unidos exoneradas, pero la tasa efectiva, si quieren, para todas las exportaciones es como 7%, ¿no? Los términos si balance de pagos, bueno, la siguiente, en los términos de intercambio,
están a un nivel que no se veía casi la época de Odría, a nivel de 153%. Creo que el 50, bueno, 1950 es el máximo, y realmente son excepcionales, en parte por mejores precios de exportación, pero también la corrección que hubo hasta hace poco del precio del petróleo. Usualmente con estos términos de intercambio hubiéramos estado en una economía bollante, como estuvo también en los 50, en la época de Odría, que tuvo recursos para las obras que usted conoce, unidades escolares, universidades, etcétera, ¿no? Listo de educación, listo de trabajo, ¿no? La balanza comercial hemos corregido la cifra estimada para el año de superávit comercial a 30.700 millones. Es más de 100 millones diarios para días útiles que tenemos. Es una cantidad bastante grande de superávit comercial, ¿no? En la balanza de pagos, considerando ya todos los servicios, intereses, etcétera, tenemos que el superávit en cuenta corriente sería 1,9 y para la operación esperamos 2,3. Ya sería el tercer año, el próximo, el cuarto año consecutivo de superávit en la cuenta corriente. En 2022 tenías un déficit de 4%. O sea, externamente está en una situación bastante positiva, lo que es de esperar con esos precios de exportación. Si estuviéramos por debajo, sí sería una cosa peligrosa. Si vamos a la siguiente. Acá primero, antes de poner los números de las proyecciones, los indicadores de coyuntura más recientes, y son bastante positivos. La masa salarial formal está en términos reales 8,2%, en nominales más de 10%. Es una cantidad bastante grande. Las importaciones de insumos industriales sí están creciendo menos que el cuarto trimestre, estos primeros 4 meses. Todo eso creció 17%, que es un crecimiento bastante alto. El giro interno también se ha ralentizado frente al 9,1 del cuarto trimestre, por 7,4 de crecimiento en los primeros 4 meses, es un nivel también bastante alto. Las operaciones con los comprobantes de pago electrónicos están subiendo a 15,6%, inclusive más lo que teníamos el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Estos son comprobantes de SUNAT, ¿no? Si vemos otros indicadores, circulante sigue bastante fuerte, la liquidez. Las transacciones con tarjeta están creciendo a tasa de 2 dígitos, 10,5. Si vamos a empleo, los puestos de trabajo formales han crecido 5,5, y si tomamos en cuenta solo el sector privado, ha crecido 7,1. Si vemos al siguiente gráfico, gran parte hace agropecuario, como puede verse ahí, 25,8% de crecimiento. Hemos tenido los primeros 4 meses de este año frente al año anterior. Pues también dos sectores más ligados al urbano. Pueden ver ustedes allí construcción creciendo 5,9, comercio creciendo 4,4, servicios creciendo 4,1. O sea, los indicadores de coyuntura no se ven mal. Las expectativas de la economía siguen teniendo positivo, si bien se mantiene estable, ligeramente creciente frente a meses anteriores, son básicamente estables frente a los últimos meses. Por sectores económicos, vamos a ver en la proyección, hemos ajustado el crecimiento de 3,2 a 3,1 y mucho tiene que ver con minería metálica. Minería metálica, Chogán va a dejar de operar 5 o 6 meses y está afectando la producción de hierro, afectando la producción minera del país. Y bueno, esos serían creo que en principio al cambio de hidrocarburos algo, pero el primer cambio realmente es el de minería, que está afectando la presión de crecimiento. Incertidumbre subsiste en el mundo como hemos visto antes. Esperemos que la situación no se agrave, pero obviamente esa incertidumbre, como mencionó, ha bajado, pero sigue siendo bastante alta. El PIB por tipo de gasto, es importante ver que hemos ajustado la proyección de inversión privada en función observado en gran medida. Antes esperábamos que la inversión creciera 4,1, ahora esperamos que crezca 5%. Y para el próximo año sí mantenemos la proyección de crecimiento de 3,5.
El consumo se mantiene fuerte, y creo que lo hemos reforzado algo en 3,3%. Y esos serían los principales factores. Si vamos a inversión privada ahora, lo fuerte es inversión minera, que esperamos que crezca 7,3%. La no minera estaría en 4,7%, y la total que sería 5%, como mencionamos. Para el próximo año esperamos 3,5%. Si comparamos este crecimiento del Perú frente al resto de países, no estamos tan mal ubicados. Argentina es el país que más crezca. Paraguay se ha comportado muy bien en este siglo realmente, para que sea el segundo país en crecimiento, y Perú el tercero. Para el próximo año, Paraguay, Argentina también nos superaría, y nos esperamos este crecimiento 2,9 que comentaba. Esto con los datos de consenso que usan los diferentes bancos de inversión, ¿no? Ahora, como se menciona siempre, América Latina crece poco, tampoco no es que estemos muy bien, ¿no? Viendo la parte fiscal, estamos esperando un déficit para este año de 2,5. Antes esperado 2,2, en función del resultado. Y para el próximo año esperamos que sea 2,1. Nuestro déficit, si bien es menor que en otros países, sí estamos en una tendencia preocupante. Y bueno, esperemos que esto se pueda discutir después. La deuda del sector público se mantiene a niveles similares. Este año esperamos un nivel muy similar al año pasado, 32,2 frente a 32,1. Pero vean una cosa importante, la deuda neta viene subiendo. O sea, los depósitos, los activos líquidos del gobierno van cayendo, la deuda neta viene subiendo. Parte del financiamiento del déficit está siendo utilizando activos propios del gobierno, ¿no? Nuestra deuda sobre el producto es todavía más baja que los otros países. De Sudamérica y México, Guatemala tiene algo menor. Pero hace 4 años Chile y Paraguay tenía menor deuda sobre el producto que nosotros, y miren cómo ahora nos superan. Esta situación puede cambiar rápidamente, como se ha visto realmente en diferentes países del mundo, ¿no? Los bonos soberanos han mostrado una tendencia decreciente, en general para casi todos los países. Teníamos realmente una tasa que en diciembre de 2022 pagamos 8, nos cobraban 8%, pues, o nos pedían 8% por los bonos. Ahora la tasa bajó hasta 6,4% en el bono de 10 años. Si vamos ahora a la tasa de referencia, está en 4,50, con la de inflación de 2,23. Ahorita veremos la comparación con otros países. Continuemos. Ahí podemos ver que desde el COVID nuestra tasa es la más baja. Para controlar la inflación no hemos tenido que subir tanto como otros países la tasa de interés, y ahora sigue siendo la más. Le hemos bajado más que los otros países. Chile nos sigue por encima. Brasil acaba de subir su tasa de interés. Anteayer. Y se mantiene, como pueden ustedes, en niveles bastante altos. Bueno, vamos a ver. En la siguiente podemos ver la tasa de interés real. Está en 2,23. Puede ser más alta que esto en Chile, pero una cosa interesante destacar ahí, que nos ha pasado pocas veces, espero que continúe en el futuro, es que la expectativa de inflación en Perú es menor que la de Estados Unidos. En el caso 2,27, en Estados Unidos 2,38. Ojalá que eso se pueda mantener en el futuro y que nos acostumbremos ya a tener una inflación tal vez igual o menor a la norteamericana, ¿no? Que creo que a la larga va a dar confianza. Ojalá se consiga. Ya estamos hace ya más, desde 2024 realmente estamos, desde 2023 estamos debajo de Estados Unidos, y esperemos que continuar este tiempo, ¿no? En todo caso igual, no tampoco queremos forzar a una inflación muy baja, ¿no? Pero bueno, el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable, nos hemos apreciado este año, hemos estado viendo tendencia apreciatoria recientemente.
Lo interesante, nos hemos movido bastante, como ustedes saben, hemos llegado a 4 y pico, 4.15, hemos estado a 2.60. Pues es un tipo de cambio que tiende a regresar a los niveles que tenemos hace tiempo. Frente a 2000 nos hemos apreciado solo 1,9%. Vean ustedes países como Brasil, casi se depreció 200%, o Colombia, México, Chile, casi 100%. Es bastante estable. El tipo de cambio se mantiene competitivo, está en promedio encima del nivel que hemos tenido en este siglo. Obviamente nos hemos estado apreciando en los reales últimamente, no solo por apreciación, sino también por menor inflación que Estados Unidos. Las reservas están bastante altas. Parte ha sido la operación de deuda del gobierno, ciertamente, pero estamos en niveles ya... Bueno, siempre hemos tenido, respecto al producto, una posición bastante mejor que los otros países de la región. Y creo que eso da confianza también en la moneda. Vamos a la siguiente. La inflación está a 1,7. Esperamos que se mantenga cerca de ese nivel también este mes. Y pueden ver ustedes que la inflación core sin alimentos y energía está en 1,8. Y perecibles agrícolas está en 0,4 simplemente, ¿no? Todos los indicadores de inflación muestran esta corrección, esta menor inflación. Los rubros que suben más del 3%, cada vez un porcentaje mucho menor. Todos los indicadores tendenciales muestran un decrecimiento de la inflación. La inflación, a no ser que haya sorpresa, no parece ser una preocupación que tenemos ahora, ni esperamos tenerla para el próximo año. Las tarifas que estamos viendo, nosotros no vamos a retaliar, no vamos a poner tarifas. En Estados Unidos se espera que haya inflación mayor porque ponen tarifas y los precios se elevan. Nosotros no vamos a poner tarifas. Segundo, la presión que van a tener los productos chinos que están muy en el mercado, probablemente presión a la baja, precios en el mundo. ¿Qué se está viendo los insumos? Lo estamos viendo ahora. No vemos realmente riesgos en principio, de inflación ni este año ni el próximo importantes. Acá tenemos la inflación a mayo. Como pueden ver ahí, nuestra inflación es similar a la que tiene Canadá, es menor a la que tiene la zona euro, menor a Estados Unidos, a la de Japón. Me ha puesto ahí Reino Unido, está por debajo. Suiza, obviamente, sí, incluso bajo su tasa cero, tiene una tasa muy negativa. Y algunos escandinavos también, pero en general, Australia tiene una tasa mayor de inflación que nosotros. Estamos a un nivel que competimos realmente con los países que controlan mejor su inflación. Bastante por debajo de la región. En que el país que decía que se maneja bien nos sigue es Paraguay con 3,6%, Chile 4,4%, los demás están por encima. Continuamos, la expectativa de inflación ha venido bajando, que sean 2,3%. Esperamos que pueden seguir bajando, subir que más próximo a 2, o 2,3 están dentro del rango perfectamente. Y la proyección de inflación que tenemos, la hemos cambiado para este año. Estamos proyectando una inflación de 1,8%, inflación observado, y para el próximo año 2%. La inflación sin energía y alimentos, el core inflation, este año esperamos 1,9% y para el próximo 2%. Y en el horizonte de proyección esperamos estar dentro del rango de la meta inflación que tiene el Banco Central. Ahí me quedo para sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Damos inicio con Valeria Fuertes de RPP. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo por RPP, lo estamos escuchando a nivel nacional. Presidente, quería hacerle dos consultas con respecto al tema del déficit fiscal. Para el cierre de 2024, desde el Banco Central se proyectaba 3.7%, terminó siendo, me parece, 3.6% el tema del déficit. Lo cierto es que el Ministerio de Economía hace algunos días ha mencionado un nuevo ajuste de 2.2 a 2.5. Usted ha mencionado además en esa conferencia que es una tendencia preocupante. Y con respecto a eso va mi consulta, porque estos incumplimientos, presidente,
estos deterioros de la credibilidad fiscal son abstractos. ¿De qué manera puede impactar a la economía y de qué manera pues, nos podría pasar factura, teniendo en cuenta incluso que el Fondo Monetario Internacional ha señalado que el rol técnico del MEF está en riesgo? Y por otro lado, presidente Velarde, yo recuerdo hace algunos años una presentación que usted tuvo en el 2017 en la que mencionaba pues, que antes la opinión del Ministerio de Economía se tomaba y se escuchaba con más atención, sobre todo en esos espacios que es el Congreso de la República. Y le daba la impresión a usted en aquel año, 2017, que el MEF había perdido cierto peso. Mi pregunta, presidente Velarde, ¿es esta impresión hoy, 8 años después, es la misma? Gracias. Son dos preguntas. Comenzaré por la más complicada, que es la primera. Se perdió un poco antes, creo. Se perdió casi al final el gobierno de Ollanta. Antes la opinión del MEF usualmente era respetada y dejó de ser escuchada en varios periodos aprobados. Este retiro 95.5, pongamos, de la AFP, etcétera, ¿no? Antes, usualmente, en la mayor parte de los casos, el MEF opinaba y se consideraba que su opinión era técnica y responsable, y usualmente se le da caso, o se discutía en todo caso, ¿no? Acá sin escuchar, sabiendo que el MEF se oponía, se aprobó. Estoy hablando del 2016 inclusive, ¿no? Creo que es una tendencia del mundo, y lo vemos en varios países, ¿no? Que opiniones técnicas cada vez son menos escuchadas, y lo podemos ver en algunos países más grandes del mundo, inclusive. Entonces, no me sorprende tanto. Hay muchas explicaciones que se dan, no voy a meterme en ellas, pero sí creo que sin criterios técnicos, a la larga no se puede tener un buen gobierno, ¿no? Entonces, diría que sea opiniones técnicas, no sea tampoco un capricho del Ministerio de Economía, etcétera, cuando está opinando. Pero sí creo que al menos deberían tomarse en cuenta y discutir, ¿no? Con respecto a... Tenemos una historia tan plagada de una crisis. Los 80 hacemos 3 años de caída del producto de 10%. O sea, hemos visto cómo fue montándose este déficit, que además es espantoso, y cómo la inflación fue creciendo. Si quiere, le hago historia rápidamente. En 73 sube el precio del petróleo enormemente en el mundo, y Velasco no quiere que sube el precio de la gasolina en Perú. Y se financia todo con gasto fiscal. El déficit fiscal aumenta enormemente, el balance de pago. La inflación pasa en la segunda mitad de los 70 de 1 dígito a 2 dígitos. Con Meronde ya pasa a 3 dígitos, con Aragán ya a 4 dígitos. Es un proceso, pero un proceso que no se corta a tiempo puede tener consecuencias horribles. Lo que pasa, lo que hemos vivido eso, sí sabemos lo que puede tener. Y antes teníamos, creo que gran parte de los políticos habían vivido eso y eran más cuidadosos de las consecuencias. O en todo caso había partidos donde la gente había vivido eso y en las discusiones que tenía se comentaba los riesgos que podía haber. Creo que eso se ha evitado algo. Y sí creo que es importante que se dé la conciencia. Ahora pasa en todo el mundo. Tampoco es exclusivo de los peruanos, ¿no? La preocupación que hay con respecto al déficit en el mundo es enorme. Usted lo ve en Estados Unidos, la preocupación que hay con respecto a las tasas de interés de los bonos a subir tanto, etcétera, porque el déficit no se controla. Pero eso no es consuelo. El que muchos tengan el problema no es consuelo. Y sí creo... No, uno de los factores que ha hecho que Latinoamérica crezca menos que Asia ha sido la situación fiscal terrible por 2 o 3 décadas. No es el único factor, obviamente, ¿no? Y no, caer en eso nuevamente sería terrible. Pero no es que estemos en eso. Lo que pasa antes de entrar a esa pendiente tan resbalosa, debemos tratar de controlarlo, ¿no? Gracias, presidente. Continuamos con Cristian Silva del Comercio. Señor Velarde, buen día ante todo. Justamente también aprovechando el déficit fiscal y la propuesta del MEF, modificar nuevamente el límite fiscal, el límite de déficit fiscal puede afectar la calificación crediticia del Perú a nivel internacional. También respecto a la corrección que han hecho sobre la proyección del PBI minero, justamente ha explicado una menor producción, pero también se espera una mayor inversión minera. ¿Cómo se relaciona esto y qué opiniones tiene respecto a esta norma que ha salido del fortalecimiento del Fundecomún?
La aprobación fiscal está ahí. Y sí que, y si esa transferencia acepta el déficit fiscal, eso no hay ninguna duda, porque una fuente financiera de gasto que se viene efectuando está desapareciendo. Pues eso ya se ha comentado bastante. Creo que ha sido el punto que más se ha comentado. Todos los 6 ministros de Economía casi han hablado sobre el tema. No, lo de minería, tenemos un potencial minero bastante grande. Podríamos llegar, con los proyectos que tenemos, a producir como casi duplicar nuestra producción minera, si quiere usted, ¿no? Y hay que buscar hacerlo. Estamos con precios de cobre excepcionales. La demanda de electricidad por los data centers, inteligencia artificial está creciendo tanto, y la transformación de la matriz energética va a demandar tanto cobre que casi todos los estimados indican que hay falta de cobre. Entonces creo que es el momento de explotarlos y tratar de facilitar realmente el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Que hay bastantes, y es una tarea que va a tener que hacer lo posible este gobierno, pero básicamente próximo, ¿no? Cómo impulsar estos proyectos grandes. Pero esta inversión futura, la producción actual es la que estamos hablando, ¿no? Gracias. Seguimos con Guadalupe Gamboa, de Gestión. ¿Verdad? Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, también mi pregunta va en el sentido del tema de déficit fiscal. ¿Cómo se agrava con el anuncio del crédito suplementario que ha anunciado el MEF? ¿Qué tanto le preocupa? Me mencionó que hay cierta preocupación por esa tendencia que hay en el déficit. ¿Qué tanto les está preocupando por el ritmo de crecimiento del gasto público que se ha visto en el primer semestre, el primer trimestre, que ya se tienen las cifras? Y mi otra consulta va acerca del segundo semestre que vamos a iniciar. ¿Cuáles son los principales riesgos para la economía en este periodo? Si es que se puede dar nuevamente un ajuste de la proyección de PBI en los meses próximos. ¿Se prevé un impacto por las próximas elecciones? Gracias. Hay una producción de déficit fiscal, no es una cosa también que había que explotar bruscamente. La preocupación es que está debilitando unos factores de nuestra estabilidad, pues no es algo que se produce inmediatamente. Una frase, y que tiene mucho de verdad, porque lo repiten muchos economistas, es que las cosas tardan mucho más en producirse de lo que uno espera. Una vez que se producen, avanza con más rapidez de lo que uno creía. Y acá, sí, sabemos el efecto, pues a veces toma más tiempo del que uno espera ante este deterioro. Pero después las consecuencias son horribles. Pero no es algo inmediato, no es que el mundo se vaya a derrumbar ni este año ni el próximo, ¿no? Es un debilitamiento simplemente continuo, ¿no? Y eso me refiere, puede ser gasto, puede ser ingresos, es lo mismo, ¿no? A la larga. Creo que es la pregunta, ¿no? Básica. Sí, y una consulta más en ese sentido del déficit, si es que nos puede decir si considera correcta esta medida de cambiar la regla fiscal. Bueno, muchas veces puede ser por la realidad. Tampoco es un límite tan alto déficit, ¿eh? Lo que sí creo es que debemos ser prudentes, pero 2,5 tampoco frente al mundo una cantidad exagerada. Realmente acá el secreto son dos cosas. Con el déficit va también crecer. Si crecemos más, la capacidad de absorber deuda y déficit también es mayor, ¿no? Tiene que conjuntarse las dos cosas. Tiende a ser un poco más conservador fiscalmente, pero una deuda más, un límite más bajo. Por 2,5 tampoco es exagerado, la verdad, ¿no? Y es límite. No es que el gobierno tenga que gastar eso, ¿no? Probablemente va a gastar, pero es un límite que se pone. Gracias. Sobre el crecimiento en el segundo semestre, ¿cuáles son los...? Pero la parte... Hasta ahora no me dio riesgos. Cuando hemos visto que ha afectado la economía, ha sido ya muy próximo a elecciones. Y más nerviosismo por las cosas, pero usualmente cuando hay un candidato más radical. Incluso en la elección del 2011, de 2021, casi votó al final. En parte probablemente porque Castillo no aparecía en las encuestas hasta muy poco antes de las elecciones, ¿no? Gracias. Continuamos con Clorinda Flores, de Correo. No tengo tiempo para leerlo. No, Julio. Buenas tardes. Tengo que marcar. Sí,
Las últimas medidas del Congreso, ¿en qué medida va a hacer que ese déficit fiscal que tanto nos preocupa o preocupa a todo el mundo pueda ir más allá de las proyecciones del BCR o del mismo MEF, por un lado, ¿no? La guerra en Medio Oriente, no sé qué tanto puede impactar en el crecimiento, en los resultados del segundo semestre, sumándose a las elecciones. Ese sí es un riesgo que de repente debería comentarlo. El riesgo es que el precio del petróleo subiera mucho. Si comienza a ser afectado el Estrecho de Hormuz. Por Estrecho de Hormuz pasa la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, o sea, como casi 28% de la producción de petróleo mundial pasa, del comercio mundial de petróleo pasa por ahí. Entonces cualquier interrupción sí podría afectar severamente el precio del petróleo. Espero que no se produzca, pero sí es un riesgo. Ese sería el mayor riesgo en corto plazo que pudiera afectar la economía mundial, no Perú, sino la economía mundial, ¿no? Que el precio del petróleo suba 50%. No creo que dure, por si tiene un efecto que puede ser perjudicial, ¿no? Respecto del impacto de las medidas que está tomando. Negativas. Creo que hay esta despreocupación con la parte fiscal que comentaba antes. No se entiende bien. Y creo que estaría dejando una situación más difícil al nuevo gobierno, ¿no? Que tenga menos margen de acción. Menos margen de acción para aplicar las políticas que quiere aplicar, no siendo cual sea este gobierno que estemos imaginando, ¿no? Sí, solamente una precisión. Las medidas del Congreso no sé qué tanto pueden impactar, en qué medida impactar en el déficit fiscal, ¿no? Tenía el dato acá, no lo tengo y no quiero mencionar cada uno específicamente, pero creo que eran hasta 12.000 millones, no me acuerdo qué es la cifra que vi, ¿no? Las actuales son 4.250 y 1.505 de pared. En las aprobadas de 2024 y 2025 con costos actuales serían 6.000 y pico millones y las proyectadas no me acuerdo que eran algo así como 8.000 o 10.000, ¿no? Una cantidad bastante grande. Bien. Seguimos con Fabiana Sánchez de Perú 21. Gracias. Buenos días con todos. Gracias. Sí, señor Velarde, quería preguntarle si las nuevas proyecciones que tienen para este y el próximo año también están considerando el posible cambio en la distribución del IGB que podría ya salir en los próximos días y que se aprobó en el Congreso. Y en segundo lugar, hay una propuesta que, todavía está pendiente en el Parlamento, que está referido al cambio en cómo se elige a los directores de las cajas municipales. Quería saber si el Banco Central de Reserva se le había pedido opinión y si no se le pidió opinión, en todo caso, ¿cuál es la postura que tienen? Gracias. No se nos pidió opinión. CONACO queda acá muy cerca al Banco Central. Es una institución que tenía algún peso en los 70s. El presidente de CONACO era muy amigo de Velasco, precisamente. Y ya todo el mundo pensaba que había desaparecido. No se escuchaba ya hace 30 o 40 años y no han aparecido. No sé quién maneja CONACO, etcétera. Pero ellos serían los que elegirían a los miembros. Pues no es broma lo que estoy diciendo. En los 70 era muy conocido, muy amigo de Velasco, el presidente. En los 90 ya nadie menciona, ya no recuerdo a nadie que menciona el nombre, ¿no? O sea, el idea es que sean profesionales, ¿no? Ya con la parte de un municipio ya hay cierta politización, tratar de que la politización sea lo menor posible, sería lo ideal, ¿no? Y sobre la primera, perdón, si estaba considerado... Hemos considerado, pues en cuanto a crecimiento no afecta tanto realmente, ¿no? Gracias. Continuamos con Víctor Lozano del Peruano. Buenos días, doctor Velarde. Yendo justamente en el tema de las propuestas que hace el Congreso justamente en materia económica y que, como usted bien comenta, pues hay muy poco
pedido de las instituciones realmente técnicas para opinar sobre ellas. Hay una propuesta o una iniciativa legislativa, creo que ya está aprobada, de que el MEF ya no podría de alguna manera realizar algún tipo de modificaciones al impuesto selectivo de consumo, que esto ya tendría que pasar por una iniciativa propia del Congreso, por normas del Congreso, ¿no? Entonces, ¿esto cómo podría afectar de alguna manera, si es que hay esa perspectiva de afectar el tema de la recaudación, ¿no? Y nuevamente, el llamado a que este tipo de medidas se analicen técnicamente antes de ser aprobadas por cuestiones más que nada populistas, ¿no? Gracias. No, yo creo que debe mantenerse el caso a cargo del MEF. Era básicamente ese que importaba era a combustibles. Y usualmente se juega frente al precio del petróleo, a veces para impactar un poco menos. Y creo que esa facilidad para estar reaccionando más rápidamente la tiene el gobierno. Usualmente ya no irá a cambiar tanto, pero en todo caso tiene que cambiar, prefiere que tenga la flexibilidad del gobierno, ¿no? He visto antes en la historia, incluso con el MEF, no estoy hablando recientemente, sino hace 20, 20 y tantos años. Yo sé, los lobbies también impresionan mucho. Que se ponga algún tipo de alcohol, algún impuesto, porque lo produce acá, ese tipo de cosas, ¿no? Que probablemente que se mantenga más técnicamente es mejor, ¿no? Bien. Continuamos ahora con Aarón Ramos de La República. Buenos días, presidente. A la mesa también, buenos días. Tengo dos consultas. Estamos viviendo variables, indicadores importantes como la demanda interna, ya lo mencionó, hay una proyección importante, la balanza comercial, los altos términos de intercambio. Mi pregunta es, ¿qué se necesita para tener un mejor desempeño económico, ¿no? O sea, considerando, digamos, estas variables. Y mi segunda pregunta tiene que ver con que hace poco Moody's dijo, literalmente, que sería catastrófico que el Perú entre al club de los irresponsables fiscales y mencionó particularmente a Brasil, Colombia y Panamá. Le consulto, digamos, cuál sería la diferencia con Brasil teniendo en cuenta que, digamos, Brasil, su déficit está acompañado por la carga financiera, ¿no? Por los intereses. Pero en el caso de Perú, digamos, usted nos puede dar un mejor panorama. Gracias. ¿Cómo decía el cuadro de bonos, de tasa de bonos? Colombia ha perdido su capacidad de tener política anticíclica. Es el principal, probablemente uno de los primeros efectos. Si hay una crisis como COVID o cualquier crisis, tenemos menos capacidad de endeudarnos porque precisamente nos consideran malos deudores o deudores más peligrosos, etc. Colombia está perdiendo esa capacidad anticíclica. Miren ustedes, Colombia paga el doble que nosotros de tasa de interés. Con déficit de 60% está su deuda sobre el producto. Estamos hablando de está pagando más que nosotros, 3.6% del producto, más que el déficit que tenemos, de adicional por los intereses. Brasil está pagando realmente una tasa que es 2,5 veces la nuestra. En parte la tasa de interés alta de Brasil, de que tiene el Banco Central, es por presión fiscal. Una cosa importante, incluso si uno baja la tasa de interés, si no hay confianza en el país para el pago, la tasa de largo plazo sube. Incluso lo estamos viendo en Estados Unidos, puede bajar la tasa de corto plazo, por largo plazo, como temen que va a haber más riesgos de pagar la deuda, comienza a subir, ¿no? Brasil está Brasil está 90% de deuda sobre el producto, ¿no? Brasil, ¿cuánto está pagando sobre nosotros? O sea, paga 8% más que nosotros sobre el 90% del producto, 7.2%. O sea, está 3 veces nuestro déficit de ahora, ¿no? Es enorme. O sea, ese 7.2 podría tener usted a salud, hacen cosas, ¿no? Que es bien complicado. La otra pregunta a un candidato a la presidencia, ¿qué puede hacer para mejorar el país, ¿no? Perdón, ahí está la deuda de Brasil, perdón. 84, bueno, casi 90, dije, está bien. Ya, perdón, 90, ya está bien. Bien, es el turno de Marco Alba de Semana Económica.
Sí, buenos días. Buenas, ¿qué tal, colega? Tenía un par de preguntas. La primera respecto al tipo de cambio, ¿no? Que en las últimas semanas se ha visto una tendencia a la baja, ¿no? Niveles de 3.60. Y quería entender qué factores están influyendo en esa tendencia y un poco si se creería que van a todavía persistir algún tiempo más. Y la otra respecto un poco al crédito, a la evolución del crédito del sistema financiero. Si bien está creciendo, crece más que el año pasado, quería saber un poco, para esta segunda parte del año, ¿se vería incluso un mayor impulso? Las bajadas de tasas que hizo el BCR también se van a empezar a sentir más. Un poco cómo ve un poco el desempeño del crédito para personas y empresas en la segunda parte del año. Cuando habla con los bancos, está en una mayor demanda, incluso consumo que había caído, están cayendo los bancos, que la demanda va a comenzar. La morosidad en el área de consumo, que era muy alta, ha bajado sustancialmente. Incluso muchos deudores han prepagado su crédito. Y estamos esperando realmente, bueno, los bancos están esperando que el crédito crezca a tasas relativamente altas. Y el caso, cuando uno habla de bancos con respecto a las empresas, uno están esperando realmente una mayor demanda. Acá estamos con un crecimiento del 5% en el crédito, que puede ser mayor si confirman estos datos los bancos, ¿no? La primera era... El tipo de cambio. Bueno, en lo que hay de junio, todos los principales países de América se han apreciado. Hasta Argentina. Argentina se ha apreciado 2%. O sea, es más un fenómeno global que está haciendo que el dólar se irrite frente a gran parte de las monedas. ¿Cuánto dura esto? Es difícil decirlo. Es casi imposible. El euro frente a el dólar frente a la principal moneda se ha evitado casi 11% en New York. No sé cuánto seguirá. O sea, tampoco puede seguirse debilitando indefinidamente, ¿no? ¿Qué pasa entre el sol y es imposible saberlo. Lo único que puedo decirle sí como principio es que si mantenemos una inflación menor que la de Estados Unidos por mucho tiempo, a la larga uno esperaría que la moneda del país que tiene menor inflación a la larga se fortalezca frente al país que tiene mayor inflación. Ese es un proceso de largo plazo, no es una cosa que... No es para apostar. En una cosa, probablemente en 20 años seamos más fuertes, pero no para estar apostando en un momento dado, ¿no? De acuerdo. Solamente una precisión. Se dice que hay una pérdida un poco de su función de refugio del dólar, ¿no? Como moneda, como una moneda de refugio por estos temas internacionales. Eso también es algo que podría consolidarse. ¿Cómo ve ese tema? Realmente no hay otro activo líquido atractivo, ¿no? El oro lo está haciendo para unos países, por lo que se ha metido oro son bases de países que temen sanciones, incluyen algunos latinoamericanos, porque tenían juicio de embargo, etcétera, se metieron, no de los sospechosos usuales, sino otros. Incluso siendo menos seguro, probablemente sea el único seguro ampliamente disponible. Suiza es un país muy seguro, pero el gobierno suizo ha dicho no que su déficit va a ser cero, sino quiere que su deuda sea cero. O sea, no va a haber un solo papel del Tesoro suizo, porque la deuda va a ser cero. No hay reemplazo de corto plazo. Ver cifras. Estados Unidos el 25% del Producto Bruto Mundial. El mercado de acciones era 70%, digamos que es 66% ahora que ha caído la bolsa, del mercado de acciones mundial. En renta fija es más del 60%. O sea, de instrumentos que pagan interés, 60% están en dólares o están en Estados Unidos. Entonces, reemplazar eso es sumamente difícil, ¿no? No lo veo en corto plazo. Es cierto que ha habido momentos en que ha habido
moneda reserva conjunta. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, el dólar y la lira inglesa, ambas eran moneda reserva, y el franco francés en mucho menor nivel. ¿Podemos ir a una situación que haya dos monedas reservas? Sí, probablemente, pero va a tardar un tiempo, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros estamos en dólares australianos, canadienses, euros, un montón de monedas, pero eso es como instrumento de inversión. Para transacciones sigue dominando el dólar casi completamente, ¿no? No lo veo en corto plazo, puede equivocarme y la cosa cambia más rápido de lo que uno espera, pero hasta ahora el dominante claramente es el dólar, ¿no? Gracias. Gracias, presidente. Y no habiendo más consulta de periodistas, daríamos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias a todos.